Interpretación de resultados con POM-QM. Vamos a enfocarnos ahora, ya que conocemos los distintos reportes de resultados que presenta POM-QM, es decir, que se derivan de las iteraciones del método simplex, vamos a interpretarlo en el contexto de un problema específico. Vamos a ver el planteamiento verbalizado de mi problema. ¿Qué es lo que busca este problema? Maximizar utilidad, maximizar ganancia, optimizando la cantidad de productos X1 y X2. O sea, se puede entender también como el caso de dos bienes. Una empresa que quiere maximizar utilidad produciendo dos bienes, X1 y X2. Cada producto genera una utilidad unitaria. Si busco maximizar la utilidad, la máxima utilidad del sistema, pues necesito necesariamente en la función objetivo el valor unitario de esa unidad. Es decir, aquí la utilidad unitaria de X1 es de 2 pesos, la utilidad unitaria de X2 es 3 pesos. Por lo tanto, mi función objetivo es Zmax, porque es maximizar, 2X1 más 3X2. Cada producto cuesta tiempo. Ya tenemos la función objetivo, ¿faltan qué? Faltan las restricciones. Las restricciones, entonces las construimos como pues las limitaciones de mi sistema productivo. Ustedes ya saben que pueden ser tiempo, pueden ser de tiempo, de trabajo, de presupuesto, etcétera, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a ver este problema en específico. Me tientas, hagámoslo. Cada producto cuesta en tiempo minutos de producción y requiere de pasar de 2 etapas, A y B, donde cada etapa tiene asignada personal hasta por 480 minutos. Es decir, la disponibilidad de tiempo en la etapa o proceso 1 tiene hasta 480 minutos y la disponibilidad de tiempo en la etapa o proceso 2 hasta 480 minutos. Es decir, si medimos en minutos el stock de tiempo de trabajo de cada etapa, va a ser de 480 minutos, que se pueden gastar en su totalidad o se puede gastar menos. Eso es lo que nos dice en este momento. Hay 2 etapas, por lo tanto, hay 2 restricciones. Cada etapa tiene un stock de 480, perfecto. Ahora, nos da la siguiente información también. Para producir X, se requiere de 2 minutos en la etapa A y 7 minutos en la etapa B, ¿vale? Mientras que para producir X2, se requiere 7 minutos en la etapa A y 5 minutos en la etapa B. Entonces, ahora sí, ya tenemos las restricciones completas. 2X1 más 7X2 debe ser menor o igual a 480. Todo está en minutos. Minutos, minutos. 7X1 más 5X2 menor o igual a 480. ¿Cierto? Entonces ya tenemos un sistema con 2 restricciones, 2 variables, y por lo tanto me faltan 2 condiciones de no negatividad. Tenemos completo nuestro sistema. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a plantear ahora en POM-QM? Bueno, punto número 1, vamos a solicitar, como lo decíamos, un problema de maximización de 2x2, 2 variables, 2 restricciones. ¿Qué nos va a dar en ese momento? Nos va a dar tabulado en limpio, que es para X1, para X2, para restricción 1, para restricción 2, y lo único que vamos a hacer es vaciar mi información. 2, 3, 2, 3 que maximizan, 2, 7, 2, 7, 7, 5, 7, 5, menor, igual, porque no se gastan, pueden gastarse o no, el total de recursos, 480, 480. Si yo gusto verificar en forma de sistema de ecuaciones, aquí tengo los mismos elementos. Por si hubiera duda, me pide verificar que es un problema de maximización. Si le pusiéramos que fuera minimización, sería el problema dual. Entonces, una vez que ya tenemos este planteamiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar clic en soluciones. En automático, al dar clic en soluciones, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar los 5 tabulados que vimos anteriormente. Es decir, el de rangos, el de iteraciones, el de resultados de programación lineal, etc. Primera tabla de resultados. Vamos a ver.
tenemos nuevamente nuestro sistema original 2, 3, 2, 7, 7, 5. ¿Sale? Es mi sistema original. Pero adicionalmente me dice cuál va a ser el valor que optimiza el sistema en su conjunto y cuáles son los valores óptimos de cada una de las variables que yo debo de asignar para obtener ese valor máximo. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo aquí? De entrada, cuando la variable x1 alcanza un valor de 24.6 y cuando la variable 2, x2, obtiene un nivel de 61.54, el sistema en este caso que está maximizando se maximizará con una utilidad total de 233 unidades. Esto del problema dual vamos a dejarlo un poco para una lectura más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos son los valores de x1 y x2 que me llevan el valor z a un nivel máximo. El nivel óptimo x1, x2 lleva un máximo z. Z utilidad, máxima utilidad en mi sistema. El siguiente tabulado de resultados, ¿no? El de rangos. Este me es muy útil y muy importante, sobre todo para nosotros como estrategas de los problemas, ¿no? Tengo un poco de experiencia en ese terreno. Claro, si consideras el fracaso como experiencia. O sea, realmente podríamos decir, la labor matemática ya terminó generando los resultados, pero la labor estratégico-administrativa, económica, radica también en la interpretación de estos resultados, el análisis de sensibilidad, el análisis de los valores, los costos reducidos y las cantidades óptimas. Vamos a ver cómo se realiza esta tarea. Punto número 1. Nuestra tabla se divide en las que son variables, elementos para las variables y elementos para las restricciones. Nos ofrece valores. En este caso vamos a comenzar por las variables. Vamos a olvidar un minuto lo que se asocia a las restricciones. Vamos a centrarnos únicamente aquí en lo asociado a las variables. Nos da primer columna, valor óptimo. Si se dan cuenta, tenemos 24.62 y 61.54, que era lo mismo que nosotros teníamos en el tabulado anterior, 24.62, 61.54. Los valores óptimos de x1 y x2 son esos. La producción de x1 y x2 óptima se alcanza en esos niveles. En este caso, cantidad óptima a producir para generar la mayor utilidad del valor x1 o de la variable x1 es de 24.62 unidades. Ahora, la misma lectura se da para x2. En ese caso, la cantidad óptima a producir para generar la mayor utilidad de la variable x2 será 61.54. Siguiente columna, costo reducido. Costo reducido. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, esto es muy importante sobre todo para el análisis económico. Si decidiéramos producir unidades adicionales de producto X1 para el renglón X1 o X2 para el renglón X2, entonces por cada unidad producida perderíamos el valor que tiene aquí, en este caso es 0,0 pesos de las utilidades. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? ¿Qué es preferible? Que haya un valor positivo, un valor o un valor cero. Vamos a leer nuevamente y les voy a pedir que recuerden el concepto de lo que es marginal, como la utilidad marginal, el costo marginal que ustedes aprenden en microeconomía. Si decidiéramos producir unidades adicionales del producto X1, es decir, si quisiéramos producir no solo 24, sino 25, 26, 27 de X1, digamos que nuestro administrador dice, no, pues fíjate que me cae bien, o me gusta más el bien X1. Imaginemos que fuera cerveza clara y cerveza oscura. Pues a mí me gusta la cerveza clara. Entonces vamos a producir más cerveza clara, ¿no? No, espérate. El sistema matemático lo que nos dice es que en este caso, por ejemplo, si tú quisieras subir de 24 a 25, a 26, a 27 unidades en X1, cerveza clara, ¿no? Podríamos tener
pérdidas de carácter marginal. Ahora, en este caso no lo tendremos porque el valor reducido es 0. Entonces, hasta aquí va bien. Si tuviéramos un valor positivo, pues ya sería incluso riesgoso, porque sería una unidad de pérdida marginal. ¿Cierto? Vámonos a la tercera columna. La tercera columna es la de la utilidad, valor original. ¿Por qué es importante esta? Bueno, técnicamente, si ustedes recuerdan, 2, 3 era lo que teníamos aquí como utilidad unitaria o por cada uno de los bienes. Es mi valor original, 2, 3. Pero ¿para qué es importante? La utilidad por unidad del producto, o sea, X1 será de 2 pesos por unidad. Para el bien X2 será de 3 pesos por unidad. ¿Por qué es importante? Realmente esa información ya la teníamos. Es importante porque me impacta en el análisis de sensibilidad. Eso no me lo esperaba. El análisis de sensibilidad es el que vamos a tener a continuación con el rango. Rango bajo, rango alto. Rango bajo, rango alto. Rango alto y bajo, ¿respecto a qué? Respecto al valor original. Se va volviendo complejo el asunto. Vamos a leer. Para el coeficiente de la variable X1, indica que la utilidad por unidad del producto 1 debe estar en el rango de 0.86 hasta o a 4.2. El mínimo de utilidad por unidad es de 0.86, realmente 0.86, y máximo de 4.2, para que la solución actual se mantenga óptima. Es decir, ¿qué significa? Vamos a centrarnos en el renglón X1. Digamos que al empresario se le ocurre, ay mira, el bien X1, cerveza clara. La cerveza clara en este momento se está vendiendo más. Yo creo que le podemos subir el precio y subir con ello la ganancia, si mantenemos el costo de operación. ¿Cómo ven? Entonces, el administrador tal vez de primera vista diga, suena bien, vamos a subirle el rango, bueno, vamos a subir el valor de la ganancia unitaria. Y entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde puedes intentar subir la ganancia unitaria de acuerdo a este sistema óptimo? No sé si queremos que se mantenga óptimo. Pues entonces el valor 2, que es la ganancia unitaria del bien X1, se debe mantener forzosamente entre 0.86 y 4.2. No puede estar por debajo del 0.86 porque desarmaría todo el sistema que hemos optimizado. Tampoco puede estar por arriba de 4.2, es decir, no puedo subir la ganancia de 2 pesos por unidad a 4.3 pesos por unidad, porque entonces eso podría impactar en la cantidad que debo de producir. A lo mejor tendría que producir menos. Nunca lo sabremos. Desde el enfoque microeconómico, debería a lo mejor volver escaso el bien para poder subir la ganancia unitaria. Pero ¿eso qué significa? Que entonces el valor óptimo de 24.62 ya no se va a mantener. Entonces, eso es lo que significa este análisis de sensibilidad y rangos. Rango bajo, rango alto, es el margen dentro del cual se debe mantener el valor de mi variable que estoy optimizando. En este caso, estoy optimizando la ganancia, la cantidad de unidades de X1 y X2, pero basado en ¿qué? En la ganancia unitaria, la utilidad unitaria en este problema. ¿Sale? La utilidad unitaria de X1 no puede exceder de 4.2 ni 0.86, porque si no, vamos a perder el óptimo en el sistema. Y así se da la misma lectura para la variable 2. Ahora vamos al mismo análisis, pero ahora, o sea, el análisis de sensibilidad y de dualidad y holguras que se da para las restricciones. Ya analizamos el tema de las variables, sensibilidad para las variables, valores, etcétera. Vamos a olvidarlo un momento, porque ya lo hemos rebasado. Ahora vamos a entrar a las restricciones.
para las restricciones, el primer elemento que nos dan, y ahora sí vamos a entrar al debate de qué es el valor dual. Habíamos dicho, valor dual es, bueno, más bien el problema dual es el inverso que el primal. Si en primal busco maximizar, dual va a ser minimizar, etc. Has flipado, ¿eh? Entonces, aquí nos ofrece un valor dual. Si se dispone de una unidad adicional de recurso, porque acuérdense, tenemos en las restricciones no la cantidad de producir, sino el stock de recursos en cada una de las etapas de la producción que habíamos dicho. 400 unidades de tiempo en cada etapa, ¿no? 480, que aquí están, valor original. Entonces, si se dispone de una unidad adicional del recurso, en este caso de tiempo de trabajo, en minutos, ello generaría un incremento en la utilidad de .28 pesos. .28 pesos. Es la misma unidad de medida. ¿Sale? Para la restricción 1. Si el valor del recurso se encuentra entre los valores del rango de sensibilidad. Ok, y entonces aquí tenemos el rango de valores de mi stock de recursos original. Entonces se lee casi igual como lo teníamos en los renglones. Tenemos mi valor original de los recursos, de las restricciones, que era en este caso 480 para etapa 1, 480 para etapa 2, y pues este es el rango que afecta a estos stocks para cada una de las etapas. Etapa A, etapa B. ¿Sale? Entonces 480 está dentro del rango de 137 a 672. Sí. Ok, siempre debe de estar en medio el valor original. El rango bajo es hasta dónde puede caer y el rango alto hasta dónde puede crecer sin que se falle en el sistema óptimo. ¿Y cuál va a ser el incremento en la utilidad? Y fíjense por qué es importante esto. Porque ya en el análisis económico, imaginemos, dice, si el recurso de una unidad adicional, si se dispone de una unidad adicional del recurso, que en este caso eran, ¿qué? Minutos, ¿no? Minutos de trabajo. Se generaría un incremento de utilidad de .28. ¿Qué significa? Si .28 es la utilidad adicional que me da una unidad de tiempo adicional, si el salario fuera de 0.3 pesos por minuto, entonces ¿convendría contratar más trabajo o no convendría contratar más trabajo? Esa es la pregunta que nos está respondiendo. Si el costo de aumentar el stock de recursos es mayor que la utilidad adicional que me da al sistema incrementar la cantidad de ese recurso, por lo tanto no conviene incrementarlo. Repito, si nosotros incrementamos la cantidad de recurso, este va a ser el incremento en la utilidad, porque la utilidad es parte de mi función objetivo, ¿cierto? Entonces, si el costo de esa unidad adicional lo comparamos, pues entonces podremos entender si necesito mejorar mi programa de producción, asignando nuevos recursos en las restricciones. Es decir, subir a lo mejor mi planta laboral de 480 minutos para la etapa 1 a 600, por ejemplo. Todo dependerá ahí del precio del factor trabajo, que es el que está aquí en mi stock, de acuerdo al problema que planteamos inicialmente. Esta información vale millones. Siguiente, la holgura o sobrantes. Aquí fíjense, tenemos 0, 0. Holgura o sobrantes. Holgura o sobrantes. ¿A qué nos hace referencia ese tema? Bueno, son los recursos sin ocupar. Los recursos, no hay recursos sin ocupar en este caso. Todos los recursos están ocupados. 100% de los recursos se están ocupando. Entonces, eso es bueno. No tengo recursos ociosos. Lo preferible aquí en Slacks o Surplus es tendiendo a 0. ¿Por qué? Porque estoy ocupando todos mis recursos. Si no, la recomendación al empresario podría ser, bueno, si tienes recursos ahí en Slack, en holgura, sin ocupar, pues mándalos a otra actividad. Mándalos a otra de tus empresas, otro de los locales. Si tenemos, por ejemplo, en la restricción 1, trabajadores en la etapa A que no están siendo ocupados, o minutos de trabajadores en la etapa A que no están siendo ocupados, pues mejor mándalos a otra planta o dales otra labor. ¿Vale? En este caso son 0,
por lo tanto no hay recursos desocupados, por lo tanto estamos confirmando que hay eficiencia en el sistema. Finalmente, tenemos el valor original, que en este caso, para cada una de las dos restricciones, era tiempo de trabajo, ¿no? En etapa 1, etapa 2. Entonces es el stock total del recurso, que en este caso eran 480 minutos en ambas etapas. Bien, vámonos súper rápido a ver mi último tabulado. Más rápido, Tyrone. ¿Vale? Bueno, de hecho, eso ya tiene que ver con el valor dual y el concepto de precio sombra. Esto es interesante para el tema económico, ¿no? Precio sombra o valor dual, que allá habíamos leído que era punto 28 y punto 21, tiene relevancia económica. ¿Por qué? Indica que si se dispone de una unidad adicional del recurso, ocasionará un mejoramiento en el nivel óptimo global del sistema equivalente a la magnitud de mi valor, ¿no? Siempre y cuando el valor de recursos se encuentre entre los límites de sensibilidad. O sea, esto ya nada más lo estamos diciendo con un poco de repaso para entender cómo funciona este sistema. Tenemos nuestro rango, tenemos el rango en el que se mueve nuestro stock de recursos para cada una de las restricciones, y implica que permanezca factible. En este caso vamos a interpretarlo. Indica si se dispone una unidad adicional del recurso, por ejemplo en la restricción 2, disponibilidad de tiempo en el proceso 2, ocasionará un incremento de la utilidad, en este caso de 0.21 unidades, o 0.21 pesos, siempre y cuando el valor del recurso se encuentre entre los límites de sensibilidad mínimo 342 minutos de trabajo y máximo 1680 minutos de trabajo. En este caso, acuérdense, ¿tenemos holgura? No tenemos recursos sin ocupar, los estamos ocupando al máximo. Si nosotros analizamos el salario por minuto, digamos así, pues podríamos comparar, ¿nos conviene contratar más personal? No. ¿Hasta dónde podríamos contratarlo? Pues hasta donde nos permite el análisis de sensibilidad, que es nuestro rango. Pensar correcto es lo que hago. Ya con eso, nosotros, ¿qué es lo que hemos detectado a este momento? Bueno, que no solo importa conocer lo que es el resultado de las iteraciones, sino la interpretación de los resultados en términos absolutos del sistema y de las iteraciones, tanto como los valores residuales que nos genera el método simplex. Cada uno va a tener una interpretación económica y por lo tanto va a generar una recomendación de política. Entonces, con eso terminaremos en este momento la sesión.